Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada por mar, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Muy buenas tardes. Esto es Cristo Rey Radio TV. Estamos gustosos ahora de retomar nuestro camino a la predicación, nuestro camino al amor de Cristo Jesús a través de Cristo Rey Radio TV. Hoy estamos contentos, pues este programa Aprendiendo la Biblia es dirigido por nuestro hermano Héctor Torres, al que le damos la bienvenida a esta radio. Él va a seguir participando todos los días lunes a las 5 de la tarde. Gracias le damos al Señor por todo lo que hace. Gracias a Héctor por participar con nosotros con este programa maravilloso. Aprendamos la Biblia. Les invito a que todos me acompañen. Vamos a compartir un video que Héctor nos ha hecho llegar sobre el primer tema introduciéndose en este programa maravilloso de cómo conocer la Biblia. Bienvenidos todos. Queridos hermanos, qué gusto de que estén aquí conmigo a través de esta maravillosa plataforma que es Cristo Rey Radio TV. Me siento muy honrado. Les habla su hermano Héctor Torres. Les siento muy honrado, como les digo, de que por medio de esta hermosa plataforma comencemos el día de hoy a que juntos aprendamos de la palabra de nuestro Dios. Vamos a utilizar esta versión de la Biblia Latinoamérica, y vamos a recorrerla paso por paso, libro tras libro. Nos vamos a sumergir en este hermoso y maravilloso mundo que es la palabra de nuestro Dios. Por eso me siento honrado y quiero darle las gracias. Vamos a orar. Gracias, Dios mío. Bendito seas, Padre Santo, porque permite, Señor, que el día de hoy, con tu bendición, Señor, podamos comenzar este recorrido para que aprendamos todos de tu santa palabra, Señor. Guíanos, danos de tu gracia, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, Padre, y permite que todos juntos aprendamos, Señor, porque yo soy el que más necesita aprender de ti, Señor. Permite que todos aprendamos de tu santa palabra, Señor. Guíanos y que sea tu Santo Espíritu el que se manifieste grandemente, Señor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a comenzar viendo la introducción, lo que sería la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros canónicos para los creyentes en el judaísmo y el cristianismo. La Biblia, la palabra de Dios, es de inspiración divina. Aunque su redacción se realizó a través de hombres elegidos que usaron de sus facultades como verdaderos autores, se trata de una obra eminentemente espiritual que los creyentes interpretan como la forma que tuvo Dios para revelarse a sí mismo y manifestar su salvación a la humanidad. Además de su carácter y atributos, para los creyentes cristianos, la Biblia es la principal fuente de fe y doctrina en Cristo. Para la Iglesia
Iglesia Católica, nosotros los católicos, además de la Biblia, también tenemos como fuente doctrinal la tradición, las enseñanzas de los padres de la Iglesia, los discípulos de los apóstoles y las decisiones emanadas de los concilios. Mientras que los cristianos protestantes consideran que como cabeza única de la Iglesia es Jesucristo. Para ambas partes, tanto cristianos como católicos, esta gran diferencia ya no es considerada tan solo en términos filosóficos o religiosos, sino como designios divinos plasmados y asentados en la Biblia misma. Hablemos de la etimología de la palabra Biblia, que procede a través del latín Biblia, que es una expresión griega, que suena algo así, hermanos, como ta Biblia, ta Haglia, que significa los libros sagrados. Dicha expresión fue empleada por los hebreos helenizados, aquellos que habitaban en ciudades de habla griega, mucho tiempo antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, para referirse al Tanaj o Antiguo Testamento. Muchos años después empezó a ser utilizada por los cristianos para referirse al conjunto de libros que forman el Antiguo Testamento, así como los evangelios y las cartas apostólicas, es decir, el Nuevo Testamento. Ya como título se empezó a utilizar en latín Biblia. En el Antiguo Testamento narra principalmente la historia de los hebreos y el Nuevo Testamento es la vida, muerte y resurrección de Jesús. Su mensaje y la historia de los primeros cristianos. El Nuevo Testamento fue escrito en lengua griega koiné. En él se cita con frecuencia al Antiguo Testamento de la versión de los 70, que es la traducción del griego del Antiguo Testamento realizada en Alejandría, Egipto, en el siglo III. La Biblia es el libro más leído en el mundo. En ella encontramos la parte espiritual más importante de nuestra cultura y nuestra civilización. Es portadora de valores de justicia, libertad y fraternidad. La Biblia narra la historia de la alianza o pacto que Dios ha hecho con los hombres. Para nosotros, los cristianos católicos, la Biblia es la palabra de Dios. Creemos que Dios es alguien que puede comunicarse con nosotros y que lo ha hecho a través de esta manera, de una manera más sublime. Dios se ha revelado a Israel por medio de Moisés y los profetas, y para nosotros los cristianos con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él da testimonio de las relaciones entre los hombres y Dios, relación hecha de fidelidad y de renuncia. Es un camino largo hacia la libertad y el amor. La Biblia es un libro portador de sentido para los que buscan todo en su vida, verdad y la voluntad de Dios. La Biblia es una biblioteca de 73 libros, escritas sobre todo en hebreo y en griego, en el transcurso de los siglos. La Biblia se divide en dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, o libro de la Primera Alianza, tiene 46 libros. El Nuevo Testamento, o libro de la Segunda Alianza, comprende 27 libros. ¿De qué países habla la Biblia? Ella habla de los países de Oriente Próximo, de Egipto, Mesopotamia, Irak y particularmente de Canaán, situado entre el Mediterráneo y el río Jordán. Es una zona de paso y de comercio deseado desde hace más de 3.000 años por los países poderosos. La Biblia cuenta la historia del pueblo de Israel de modo más teológico que histórico. Da un sentido a los acontecimientos más allá de lo que las personas han vivido y entendido. Cada autor está enmarcado en su época, su lengua y su cultura. Hay pues una gran variedad de textos y estilos, narraciones de guerra, textos poéticos, narraciones de la creación, los salmos, textos de sabiduría,
textos jurídicos, los autores de los evangelios emplean a menudo narraciones imaginarias, que fueron llamadas parábolas, para descubrirnos verdades profundas. Cada libro está dividido en capítulos y en versículos. Las referencias indican primero el libro abreviado, después el capítulo y sigue el versículo. Los judíos tenían dos cánones, o conjunto de libros del Antiguo Testamento. Tenían un canon corto, que era el canon de Palestina, que está escrito en hebreo con 39 libros, y un canon largo, el de Alejandría, escrito en griego con 46 libros. Este último canon era utilizado por los judíos que vivían diseminados por el imperio fuera de Israel y que ya no hablaban el hebreo. Los 7 libros que se agregan al canon corto se llaman deuterocanónicos, que significa nuevos en el canon, y son Judí, Tobías, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y algunos trozos de Daniel y de Esther. La versión griega se llama también de los 70, porque se le atribuye a 70 sabios que la tradujeron al griego alrededor del siglo II a.C. Los cristianos utilizaron enseguida esta traducción, ya que extendidos por todo el imperio hablaban el griego oiné. El Nuevo Testamento cita esta versión griega para diferenciarse de los cristianos. Los judíos recién en el siglo II después de Cristo adoptaron el canon corto de 39 libros. En el siglo IV, en el imperio ya no se hablaba más el griego clásico ni el popular. La lengua era el latín culto en las cortes, el latín popular en el pueblo. La Iglesia adopta el latín popular como su lengua hasta el día de hoy. El Papa Damasco, en el siglo IV, le pide a San Jerónimo, el más grande lingüista y hebraísta de su tiempo, y el más grande biblista de todos los tiempos, que traduzca la Biblia al latín. Compuso entonces el tercer canon llamado la Vulgata, por traducir los libros del hebreo original al latín vulgar de su tiempo. La Iglesia continúa manteniendo la pronunciación del latín vulgar en la edición típica de sus documentos. Las Biblias católicas son fácilmente reconocibles por sus notas e introducciones. Además, poseen el nombre del censor eclesiástico que revisó la traducción, con el nihil obstat y el imprimatur del obispo que autoriza su publicación. La Biblia Católica Romana conserva todos los libros del Antiguo Testamento hebreo, pero agrega los libros apócrifos o deuterocanónicos. He aquí un índice de ella. En primero está el Pentateuco, que son los 5 libros de Moisés, que también son llamados libros de la ley, que lo componen Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En segundo lugar tenemos los libros históricos, que lo componen los libros de Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Primera y Segunda de los Macabeos. Estos contienen la historia del pueblo hebreo durante los 3 periodos de su historia. El primer periodo es una confederación de tribus independientes. El segundo periodo abarca una monarquía que se dividió en 2 reinos después de 3 generaciones. Y el tercer periodo es una provincia dominada por los imperios extranjeros. En tercer lugar tenemos los libros poéticos, compuestos por los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, el libro de Cantares, Sabiduría y el libro de Eclesiástico. Se escribieron en la cadenciosa métrica hebrea. Cada uno de ellos tiene un énfasis diferente. Por ejemplo, Job es un drama
libro filosófico, mientras que el Cantar de los Cantares es un libro compuesto de poemas amorosos. En cuarto lugar tenemos, hermanos, los libros proféticos, que lo componen Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel y Daniel. Después vienen lo que se da por llamar los 12 profetas menores. Los escritos de los profetas componen esta última sección. A los primeros que mencionamos, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel y Daniel, se les denomina profetas mayores por el volumen mayor de sus escritos, mientras que los restantes, los 12 profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, como dijimos, se les conoce como profetas menores porque son sus escritos mucho más breves. El Nuevo Testamento, por su parte, contiene 27 libros que se dividen en 3 partes. Cabe aclarar, hermanos, que aquí el Nuevo Testamento no tiene ninguna diferencia entre el libro, entre la versión católica y la versión cristiana. Es solamente un mismo canon, por decirlo así. En primer lugar tenemos la historia, que es abarcando los 4 evangelios y el libro de los Hechos. En segundo lugar tenemos lo que se denomina doctrinal, que comprende las 21 cartas o epístolas escritas por los apóstoles a varias iglesias e individuos. Y en tercer parte tenemos lo profético, en la que se incluye únicamente el libro de Apocalipsis. Es muy importante, queridos hermanos, tener en cuenta que el orden en que aparecen los libros en nuestra Biblia no es estrictamente un arreglo cronológico. La Biblia hebrea es la que sigue más de cerca el orden en que los libros se escribieron, pero aún así no es del todo exacta. Por ejemplo, muchos eruditos aseguran que el libro de Job fue escrito durante la época de Génesis, y sin embargo, tanto en la Biblia hebrea como en nuestra Biblia aparece hacia la mitad del Antiguo Testamento. En los manuscritos más antiguos no aparecen signos de puntuación. Una letra sigue a la otra como si toda la línea fuera una sola palabra, y esto en mayúsculas. Se cree que durante el tiempo de Esdras, los judíos empezaron a dividir primero la ley y después todo el Antiguo Testamento en secciones. Pero la primera división de toda la Biblia en capítulos y versículos la hizo el cardenal Hugo, aproximadamente en el año 1240. Aunque él dividió los capítulos en versículos más grandes que los actuales, Roberto Stephens, que fue impresor particular del rey de Francia y a la vez un famoso erudito en 1545, él dividió y enumeró los capítulos del Nuevo Testamento en la forma como aparece hasta hoy día. Y un rabino de nombre Natán hizo en el siglo XV una labor similar en el Antiguo Testamento. En nuestra época se ha popularizado la división de los capítulos en párrafos, lo cual es de elogiarse, debido a que con frecuencia la división de los capítulos no coincide con el desarrollo lógico del pasaje. Los libros de la Biblia contienen en total 1328 capítulos, de los cuales 1068 se encuentran en el Antiguo Testamento y solo 260 en el Nuevo Testamento. El capítulo más pequeño es el Salmo 117, con solo 2 versículos, mientras que el más extenso es el Salmo 119, el cual contiene 176 versículos. El versículo más pequeño es Juan 11:35, con solamente 2 palabras. Y el más largo es Esther 8:9, con 80 palabras. Los capítulos de Segunda de Reyes 19 y el 37 de Isaías son muy parecidos. La Biblia es un libro único
aproximadamente 1500 años. En algunos de estos hombres ni siquiera oyeron hablar de los demás. Y no hubo ninguna colusión entre los 40. Quizás 2 o 3 de ellos podrían haberse juntado para ponerse de acuerdo, pero los demás no pudieron conocerse. Sin embargo, han presentado un libro que tiene una continuidad más maravillosa que cualquier otro libro que se haya escrito hasta la actualidad. Cada autor expresó sus propios sentimientos en su propia época. Cada uno tenía sus limitaciones e imperfecciones y cometieron errores. Por ejemplo, Moisés, él cometió errores durante su vida, pero cuando Moisés escribió el Pentateuco, por una razón u otra, no escribió ni una declaración errada. Como pueden ver, es un libro humano y todavía un libro divino. Es un libro muy humano, escrito por hombres de diferentes ocupaciones, el príncipe y el pobre, el altamente intelectual y el muy sencillo. Como por ejemplo, hermanos, el doctor Lucas escribe un griego casi clásico, en una época cuando era muy popular hablar el griego koiné. Su griego es maravilloso. Y sin embargo, Simón Pedro, el pescador, también escribió algo del griego. Su griego no era tan bueno, más Dios y el Espíritu Santo, usó a estos 2 hombres. Él permitió que expresaran sus pensamientos, sus emociones, y sin embargo, por aquel método, el Espíritu de Dios dominó de tal manera que Dios dijo exactamente lo que quería decir. Esta es la maravilla del libro llamado la Biblia. Es un libro divino. En la Biblia, Dios dice unas 2500 veces, Dios dijo, así dijo el Señor, así ha dicho Yahvé, etc. Dios lo ha hecho muy claro, que Él habla por medio de este libro. Es un libro que puede comunicarnos vida. Es la comunicación de Dios al hombre hoy en día. Si Dios hablara desde el cielo ahora mismo, se repetiría a sí mismo, porque ya ha dicho todo lo que quiso decir en esta generación. El Dios es el mismo que creó el universo en que vivimos hoy. La Biblia es divina y humana. De un lado es como mi Señor, el cual caminó aquí en la tierra y se cansó y se sentó junto al pozo y pidió agua. Aunque era Dios, también era hombre. Hablaba con personas aquí en la tierra y se comunicó con ellas. Por lo que la Biblia es un libro que comunica, que habla a la humanidad hoy. La Biblia es para los hombres tal cual son. Es un corredor entre 2 eternidades por la cual anda el Cristo, el Dios nuestro. El eco de sus pasos invisibles resuena por el Antiguo Testamento. Mas le conocemos cara a cara en la sala del trono en el Nuevo Testamento. Y es solo a través de ese Cristo que fue crucificado por mí que he encontrado el perdón de mis pecados y la vida eterna. El Antiguo Testamento se resume en la palabra Cristo. El Nuevo Testamento se resume en la palabra Jesús. Y el resumen de toda la Biblia es Jesús el Cristo. La Biblia es el libro de libros. La Biblia camina por los caminos del mundo con pies firmes y va de tierra en tierra para estar en todas partes. Sabe hablar al corazón del hombre en centenares de idiomas. Llega al palacio para decirle al monarca que él es un siervo del Dios Altísimo, y llega a la cabaña para asegurarle al campesino que él también es un hijo de Dios. Los niños escuchan sus historias con admiración y encanto, y los sabios las ponderan como parábolas de vida. Ella tiene una palabra de paz en la hora de peligro, una palabra de consuelo en el tiempo de calamidad, y palabra de luz en las horas más oscuras. Sus versículos se repiten en la asamblea del pueblo. Su consejo se susurra al oído del solitario. A los perversos y orgullosos
oirán sus amonestaciones, mas a los heridos y contritos de corazón les es como voz de madre. El desierto y el lugar solitario han sido alegrados por ella, y el fuego del hogar ha alumbrado las lecturas de sus páginas bien ojeadas. Se ha entretejido lentamente a nuestros sueños más preciosos para que el amor, la amistad, la simpatía, la devoción, la memoria y la esperanza se vistan el bello ropaje de su atesorado lenguaje, respirando incienso y mirra. Esto es, queridos hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, la cual, si ustedes me conceden el honor de que acompañarme todos los lunes por aquí, por este hermoso canal de Cristo Rey Radio TV, podamos aprenderla. Muchas gracias, hermanos, que el Señor los bendiga y los espero de todo corazón el próximo lunes. Si me lo permiten, despidámonos con una oración de gratitud a nuestro Dios. Amantísimo Señor, gracias te damos, Padre Santo, porque has permitido que escuchemos una introducción a tu santa palabra, Señor. Te pedimos que permitas que esto llegue a los oídos de todos los hermanos que nos escuchen a través de esta hermosa red, Señor, en cualquier parte del mundo donde se encuentren, pueda llegar estas palabras y penetren su corazón, Señor, lleguen hasta sus oídos, a su cerebro, a su mente, Señor, y que queden penetradas ahí, Señor, para que podamos absorberlas y entenderlas, Señor. Danos la gracia y la sabiduría para que podamos estar siempre a tu lado, Señor. Te damos las gracias por Jesucristo nuestro Salvador, quien vive y honra por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos. Es un placer estar con ustedes y que Dios los bendiga. Hasta luego. Cristo Rey Radio TV, predicando y celebrando el amor de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Somos una iglesia católica apostólica antigua, no romana.